El artista necesita tener confianza en su trabajo, tener una idea de qué quiere hacer a nivel conceptual. ¿Cómo sabes? ¿Cómo un artista sabe que su obra está lo suficientemente madura o compleja para que un curador pueda interesarse en ella y verla y sumergirse? Hola Shirley, ¿cómo estás? Esto es A Medio Camino. ¿Qué tal? Hola Isaac, muy bien, feliz de que empecemos este camino. Excelente, sé que nos va a ir súper bien. Esto es A Medio Camino, un programa dedicado a artistas que están en pleno proceso y, como dice el nombre, a medio camino. La idea es que aquí abajo nos hagan preguntas, nos digan cuáles son las dudas que tienen. Pero en este primer programa, Shirley, tú como curadora, que ya tienes mucho tiempo curando exposiciones, exhibiciones, me gustaría que conversáramos un poquito, y yo como primera pregunta te quisiera hacer, básicamente es, cuando tú visitas a un artista que visita su estudio, ¿qué te hace quedarte mirando su obra y su trabajo? ¿Qué es lo que te conecta? Bueno, hay varias cosas. Yo valoro mucho la sinceridad del artista. O sea, cuando tú ves la obra de un artista, tú ves más allá de lo que te está mostrando. Una cosa es lo visual, la forma, la idea que está exponiendo en esa obra, pero ahí hay algo más y está su realidad, sus intenciones. Yo creo que el arte de alguna manera es hijo de su tiempo y por supuesto refleja mucho sobre el artista, dice mucho sobre el artista. Y a mí me gusta ver eso, observar una obra y más allá de la forma, más allá de esa primera capa, llegar a los procesos del artista, a sus ideas, a lo que lo mueve a crear, a su realidad. Esa es lo que me conecta inicialmente con una obra, esa sinceridad. ¿Y tú que has hablado con otros curadores, sientes que les pasa lo mismo o cada curador es diferente en este caso? Y te lo pregunto porque mucha gente dirá, bueno, esa es Shirley que tiene esa preocupación, pero de repente hay otros curadores que tienen otra intención, otra visión, otra manera de verlo. Sí, yo creo que cada cual tiene su manera de trabajar, su manera de conectar con el artista. Yo creo que sí hay un tronco común, ¿no? Hay algo esencial y es la verdad, la calidad de la obra, las intenciones expresivas que tiene el artista, ¿no? Esa necesidad de comunicarse. Eso para cualquier curador, cualquier especialista es importante apreciarlo en su obra. Ya luego los procesos de trabajo, por supuesto, son independientes de acuerdo a las líneas de investigación, a lo que esté interesado. Justamente eso es lo que te lleva a preguntar, ¿qué te demuestra a ti que un artista tiene un pensamiento detrás de su trabajo y no solamente que acumula piezas y hace, sino que hay un concepto o algo ahí detrás? La solidez que pueda tener esa obra. O sea, no estoy hablando tal vez no tiene que ser un artista con mucha obra creada, pero sí tiene que haber como una solidez. O sea, cuando tú observas esa obra, como ya te decía al inicio, hay capas. Y por supuesto, esas capas están dadas para llegar a diferentes públicos. Tú aprecias una obra y lo primero que observas es la forma, las líneas, los colores, todas esas estructuras, pero de acuerdo al nivel del receptor, al nivel de análisis del receptor, va a ir llegando más allá. Y entonces cuando tú sientes que esa obra te va guiando, es algo intuitivo de alguna manera. La obra te guía hacia adentro. Y entonces esas formas son las que te van llevando a un mensaje. O sea, sentir que el artista te está diciendo algo que conecta con él, con sus inquietudes creativas. Algo que no tiene que ser directo, ¿sabes? No tiene que... ¿Cuándo te pasó eso que tú te cayó como que la idea de que sí? ¿Con qué artista te pasó? Cuéntame una anécdota así que te haya pasado con algún artista. Bueno, en Cuba trabajé con muchos artistas y me ha gustado siempre, aun cuando ya he trabajado, por supuesto, con artistas de mucha trayectoria y lo disfruto porque aprendo muchísimo y me encanta aprender. Yo creo que es una de las cosas maravillosas que tiene esta profesión, que tú puedes dar
ofrecer tu conocimiento, pero recibes muchísimo de cualquier artista con el que trabajes, ya sea de mayor trayectoria o un artista emergente, siempre aprendes mucho en el proceso. Pero así con los artistas en el momento que estaban iniciando su carrera, recuerdo por ejemplo a Shuli Herrera, que es un artista, vivía en La Habana, un artista camagüeyano, y estaba así también como iniciando su carrera, ya tenía algunas exposiciones, pero estaba buscando como el espacio para hacer su gran primera exhibición. Y cuando vi su obra, que era genial a nivel visual, me di cuenta sí que había algo más, ¿no? Porque él es muy enfocado en la tecnología, en el tema de los medios, en la manera en que los medios pueden de alguna manera conectar con las personas y cómo todo eso puede incidir en la visualidad de la obra. Ahí, bueno, me di cuenta que él podía llegar a mucho. Y es lo que me gusta de trabajar con artistas emergentes, el ver un poco más allá. No es solo sentir la obra en el estadio en el que está, sino sentir la potencia que tiene de llegar y ayudarlo entonces a llegar a ese punto. Pero eso me lleva a una idea que tengo. Has trabajado con muchísimos artistas emergentes, ¿correcto? Sí. Este programa se llama A Medio Camino. Ajá. ¿Cómo has visto tú que ha sido la evolución de todos esos artistas con que comenzaste a trabajar? ¿En qué punto se encuentran hoy en general, pues? Pero, ¿qué crisis o qué problemas ves que están teniendo hoy a mitad de su carrera? Porque tú los viste hace 10, 15 años cuando empezaron. Sí, bueno, realmente yo me siento muy orgullosa de ese trabajo del que he apoyado, ¿no? Porque hoy son excelentes artistas, ¿no? Pero yo creo que una de las problemáticas que puede haber en ese punto intermedio es en el de tal vez hacerse la pregunta de ¿a dónde voy? ¿No? O sea, ¿cómo voy a redirigir mi trabajo? Porque hay algo que me he dado cuenta que los artistas buscan todo el tiempo y es esa individualidad. O sea, me sorprendía mucho, sobre todo cuando empecé a trabajar acá en el contexto de Miami. Muchos artistas jóvenes se preocupaban por eso, porque no tenían como una línea definida. Ellos buscaban algo que dijera, ese es este artista y no es otro. Su individualidad dentro. Que no sepa. Exacto. Eso es lo que viste aquí en Miami. Exacto. Y en Cuba también, exacto. En Cuba también. Yo creo que es una pregunta que de alguna manera se hacen los artistas. Y yo creo que es algo muy bueno. O sea, tener una línea distintiva es importante para el artista, que tenga una individualidad. Pero en ese sentido, me pasó algo también muy gracioso con un artista que he seguido su trayectoria, un gran artista, Niel Reyes se llama. Una vez, hace ya algunos años, yo escribí sobre su trabajo y decía, porque él trabaja mucho el retrato con una técnica muy particular, la fuerza que le pone a la expresión de los rostros, a la mirada. Y yo sentí, o sea, donde quiera que tú veas esos retratos, conoces la obra, por supuesto vas a decir, ese es Niel, ¿no? Yo sentía que había una identificación ahí en su obra, una línea. Y escribí así, yo pensando que por supuesto era algo bueno para el artista, decir que hay una manera muy Niel de pintar, muy él. Pero él se molestó, no es mal plan, sino que simplemente es un artista al que no le gusta que lo encasillen. O sea, está bien que tenga una línea, está bien que tenga, pero le gusta moverse dentro de esa línea en distintas hacia distintos horizontes. Justamente tengo una pregunta que creo que puede ir con respecto a eso, que es ¿qué peso tiene lo que es lo conceptual con respecto a lo que es la técnica o la estética del artista? O sea, ¿qué tiene mayor peso para ti si lo que él busca representar, lo que busca hacer, lo que quiere decir es más importante que la calidad técnica? ¿O ya se supone que la calidad técnica es como que lo principal? Bueno, el tema es, para mí el mensaje es siempre, no te voy a decir lo más importante, pero casi que lo más importante. Yo me enfrento a una obra y esa obra me tiene que comunicar cosas, porque el arte tiene que producir conocimiento. El arte tiene que motivar el intelecto, crearte inquietudes, increpar al espectador.
ya sea que te guste, que te atraiga o no, o te cree otras reacciones. Es genial. Si no te gusta, si es una obra que no puedes ver, es genial. Cumplió su cometido porque te está generando una sensación que a lo mejor era la que se propuso el artista. Ok. Entonces, el concepto es fundamental, que la obra te transmita cosas. Ahora, todo el proceso del arte postmoderno, la idea de la técnica, de lo bello, de la buena factura, ha quedado como un poco de lado. Yo no creo que sea tanto así. Yo no le tengo miedo a trabajar con una obra que visualmente es hermosa o tiene una técnica perfecta. Yo creo que ambas cosas tienen que ir de la mano. Aun cuando el artista no se centra en la técnica, sino en el concepto, o sea, una obra más, digamos, puramente conceptual. Okay. Yo siento que debe tener un dominio, un conocimiento de la técnica, porque eso se siente, o sea, eso avala de alguna manera su trabajo. Por tanto, O sea que básicamente lo que te decía que tiene que haber un trabajo de calidad, por lo menos una factura de calidad, digamos. yo siento que sí. O sea, por supuesto, que conecte con la línea de trabajo del artista, ¿no? No quiere decir que todo el artista tenga que hacer una obra figurativa, perfecta, no se trata de eso. No es a la factura que nos Pero refiere. entonces, eso me lleva a la otra pregunta, que ¿cuáles son los errores que cometen los artistas al acercarse a un curador por primera vez? ¿Cuáles sientes tú que han sido esos errores que... Yo siento que estar como muy desesperado por promover la obra, por llegar a un lugar y no tener una conciencia de su trabajo, una solidez en su trabajo. Por supuesto están empezando, por supuesto van a necesitar una guía. Pero yo recuerdo a alguien que una vez me envió como un dossier para que quería exponer. O sea, esta es la primera entrada, yo quiero exponer mi trabajo. Y le digo, bueno, envíame entonces la propuesta para ver de qué va tu trabajo. Entonces, cuando me envía ese dossier, lo que tenía era 4 obras, todas muy diferentes, ¿no? Y por supuesto, aún cuando quisiera ayudarlo, no hay como un cuerpo de trabajo para exponer. Yo creo que el artista debe entender en qué momento está de su trabajo y debe buscar la ayuda correcta. No se trata de exponer, no se trata de llegar, se trata de concentrar sus fuerzas en trabajar, en crecer él como artista. Y entonces ahí está la búsqueda de la guía, del asesoramiento del curador. Ahí sí, vamos a trabajar en fortalecer esa obra, en buscar tus líneas creativas, en tus puntos de fuerza para lograr un trabajo que luego se vaya a exponer. Entonces el curador pasaría a trabajar con un artista todo el tiempo, durante un tiempo determinado, perdón, o el curador es puntualmente para una exposición, una exhibición, porque por lo que entiendo, si tú decides trabajar con alguien, tú es como una mentora en ese caso, como una asesora de su trabajo. Bueno, depende. Por supuesto, depende el curador y su forma de trabajar. El curador tiene muchas líneas de trabajo. Depende de sus líneas de investigación, depende de sus maneras de afrontar la dinámica de trabajo. Hay curadores que, bueno, simplemente se especializan en trabajar con una exposición puntual. El artista los busca, establecen esa conexión y el curador, que bueno, es como más tradicionalmente se conoce al curador, porque el término curador viene del cuidador de museos, ¿no? Es como de donde sale esa palabra. Okay. Y ya después se va como se van ampliando esas funciones. Pero sí, la función del curador está en seleccionar las obras de una exposición, el tema curatorial, montar la exposición y bueno, ahí termina de alguna manera ese trabajo en el marco de una exhibición. Pero desde mi punto de vista, para mí el trabajo del curador va más allá. No solo hacer una exposición. El artista necesita esa guía, necesita ese asesoramiento, porque a veces tiene las cosas muy claras y solo necesita hacer su exposición, que lo ayuden en ese proceso, pero hay otros que no. Y entonces, desde mi punto de vista, sí es necesario ese acompañamiento que puede darle un profesional. ¿Cómo se construye luego esa relación de trabajo? ¿Cómo, si alguien, por ejemplo, o que tú hayas visto
el trabajo de curadores o el mismo tuyo, que no es solamente por una exposición puntual, sino es un trabajo de cómo se va construyendo eso, cuáles son los procesos que hay internos en esa relación. Bueno, yo una vez te decía en otra entrevista hablando que, supuesto, también depende del curador. Pero desde mi experiencia con los curadores con los que he trabajado, yo creo que también funciona así. O sea, es un proceso de acompañamiento donde se van complementando, que termina como una relación, digamos, de amistad, ¿no? Porque hay un, un complemento en el que el artista aprende del curador, el curador, por supuesto, aprende del artista, se van ayudando mutuamente en ese proceso y es algo que va creciendo, que de alguna manera no termina con una exhibición. Eso continúa. Yo te decía que, bueno, hoy tengo excelentes relaciones con todos los artistas con los que he trabajado y siempre de alguna manera me escriben, me llaman. Te invitan a hacer podcast. También. Okay. Por una sugerencia. Y eso, bueno, es una de las cosas que más me llena de satisfacción en mi trabajo, ¿no? Poder de alguna manera sentar una pauta en ese proceso de crecimiento. Y yo creo que esa relación que se construye, porque por supuesto es un proceso desde que comienzan a trabajar hasta que, bueno, luego se concreta una exhibición y luego se sigue trabajando, es un proceso lindo de crecimiento para ambos. O sea, la idea del podcast es que es ese vínculo también que yo desarrollé en mi trabajo entre artista y curador. Y quisiera saber la visión del artista. En esta primera exhibición personal, yo creo que es tu primera vez trabajando directamente con un curador, aun cuando has tenido, digamos, acompañamiento, asesoría. Mi primera experiencia con curador ha sido contigo. O sea, sí, de una. Porque, ¿qué pasa? Como esto se llama medio camino. Yo vengo a medio camino en mi carrera audiovisual y vengo desarrollando toda mi parte artística en paralelo desde hace muchos años. Pero es cuando decido como que salir a lo público, que entro aquí en el MIFA con un taller, y es cuando me toca mi primera exhibición y estás justamente tú. Entonces como que las cosas se fueron dando, las cosas se dan para mí cuando tocan, ni antes ni después. Exacto. Entonces esa relación para mí, tal cual como tú lo dijiste, se fue construyendo con el tiempo, pero lo interesante es que ya tú cuando viste lo que yo tenía, tú armaste sobre lo que había y tú sentiste que había algo sólido. Exacto, sí, es lo que te explicaba que me pasa con los artistas. Cuando yo llego a una obra, necesito ver esas capas que van más allá. Pero ahí está la pregunta. ¿Cómo sabes? ¿Cómo un artista que está empezando o que está a medio camino sabe que su obra está lo suficientemente madura o compleja o sólida para que un curador pueda interesarse en ella y verla y sumergirse? Yo no creo que se trate de madurez ni que esté completa, porque no lo va a estar. Porque él está en un momento en el que está descubriendo sus líneas de trabajo. Pero el artista tiene que tener, más allá de lo visual, esa inquietud que lo motiva a crear un discurso, una idea. ¿Por qué lo hago? No lo hago para exponer, no lo hago para tener likes en redes sociales. Yo lo hago por un interés genuino de comunicarme. El arte es el medio que tiene el artista de expresarse, de comunicarse. Y cuando tú lo haces desde esa forma genuina, porque tienes intereses genuinos, eso necesariamente va a estar en tu obra. El curador lo va a ver, el crítico lo va a ver, se va a reflejar. Entonces, cuando tú tienes esos intereses, tú puedes llegar perfectamente al curador porque ahí está en tu obra. Ajá, y ahí está hasta otra pregunta. ¿Qué tanto tienes que dejar que un curador, porque todos los curadores son diferentes, y cada uno, primero que tendrán como una tendencia más o menos que deben ser personas muy observadoras, obviamente organizadas mentalmente para poder entender todo eso que van a ver? ¿Hasta dónde la obra tiene que hablar sola y hasta dónde tiene que hablar el artista, explicar su obra? No, para mí la obra tiene que hablar. A mí, claro,
Hay luego una conversación en la que el artista habla sus sus puntos de vista, pero la obra te tiene que comunicar. Yo cuando me enfrento a una obra, sobre todo cuando voy a escribir sobre una obra, a mí no me gusta que el artista me cuente de qué va, porque el arte es polisémico, o sea, es una de las grandes funciones, ¿no? Expresiones del arte, la polisemia, la capacidad de transmitir significados múltiples al espectador. Ahí está su fortaleza. Okay. El artista tiene una idea cuando crea su obra, pero a la vez que el artista muestra la obra, esa obra dejó de ser del artista para ser del receptor. El receptor es quien le va a encontrar los significados que pueden o no coincidir con los significados, con las ideas que tenía el artista. Y ahí es donde está la riqueza de la obra. Entonces, es importante para el crítico, para el curador, ese distanciamiento que él tiene de las concepciones del artista. Por supuesto, después el tema lo van hilvanando, lo van complementando unos con otros, pero ese primer encuentro tienes que sentirlo. La obra te tiene que hablar de todas las maneras en que pueda ser. Wow, qué complejo, ¿no? Uno lo que menos se imagina es que eso está pasando cuando te visita alguien. Pero bueno, es la manera de serlo, ¿no? Ya para finalizar, Shirley, si un artista te está escuchando, está viendo este programa, porque la idea es esa, ofrecerle a todos estos artistas, aunque hoy hemos hablado también un poco, el foco ha sido para los que están empezando, pero nos interesa la gente que está justamente en pleno proceso. O sea, este programa se podría llamar En pleno proceso o A medio camino, que es un poquito más genérico y abarca un poco más de todo. Dame cinco puntos para que un artista, o señales para que un artista sepa si ya puede mostrar su obra y puede empezar a buscar un curador. Bueno, 5 puntos así, 5 puntos. Bueno, sí creo, como te decía, el artista necesita tener confianza en su trabajo, tener una idea de qué quiere hacer a nivel conceptual, a nivel personal. No pensar, como te decía anteriormente, que quiere llegar a un curador para exponer su trabajo si él no está seguro de lo que quiere comunicar. El artista, lo fundamental es que necesita decir algo. Claro. Cuando tú necesitas decir algo, por supuesto que esa obra va a llegar al curador. Yo creo que ese es el punto en el que el artista debe buscar al curador, porque lo necesita. Me ha pasado con muchos artistas que he conocido y me han dicho, no, yo creo que esa figura del curador está de más. Yo puedo perfectamente trabajar, luego buscar las conexiones, exponer mi obra y por el camino se dan cuenta que no, que necesitas un apoyo. Hay artistas que lo pueden solucionar, no digo que no, pero en ese estadio, en el del inicio o en el del medio del proceso, sí necesitas como alguien que te vaya guiando un poco, que te sirva de sostén. Yo pienso en la figura del curador como un sostén, no como alguien que te va a facilitar la vida, porque no es la idea tampoco, ¿no? Yo creo que es alguien que va a caminar contigo a buscar entre los dos, porque tampoco es hacer caso ciego a lo que está diciendo esa persona. Esa es una retroalimentación y el artista también necesita exponer sus criterios. No es necesariamente lo que diga esa figura, porque bueno, el artista tiene sus verdades. Entonces, es esa comunicación. Pero ya cuando el artista siente que tiene algo que decir, que está listo para establecer ese diálogo de conexión, de respeto, de escuchar, expresarse, yo creo que es el momento de buscarlo. Cuando estás claro de lo que tienes, cuando tienes un cuerpo de trabajo, de alguna manera, que demuestra esas ideas que tienes, esa búsqueda de la claridad, porque no es tener la claridad, es ya querer buscarla. Pero justamente, yo creo que estoy completo, que tengo un cuerpo sólido, y de repente viene un curador y lo ve y no se interesa. Pero viene otro curador y se interesa. ¿Cómo una persona no se frustra, un artista no se frustra en ese trabajo? No se puede frustrar, porque los curadores, los críticos, los especialistas del arte somos iguales que el artista. O sea, tenemos nuestros propios intereses
nuestras propias líneas de investigación. He hablado con curadores que me dicen, no, a mí me interesa solo un grupo específico de artistas, solo un tema específico. Yo voy a trabajar sobre el tema de la política, de la identidad, y se interesan solo por eso, porque ellos también están desarrollando una carrera. Claro. Ellos están desarrollando sus intereses. Entonces viene un artista que tiene otro tipo de trabajo, otro discurso a nivel de concepto, y puede ser muy bueno, pero a ese curador específicamente no le interesa. Entonces no se puede frustrar por eso, porque hay muchas más personas, más especialistas que en algún momento le va a interesar. Es simplemente aprender de ese, no me gusta decirle rechazo, pero de ese no, es aprender y redirigir. Y entender que a veces un no viene por falta de talento o falta de concepto, sino que viene por falta de líneas de investigación. En este caso. Claro, es que no se va a conectar con sus intereses. Exacto. Pero bueno, déjennos en sus comentarios. Siempre es bueno que los artistas que tengan esas preguntas, porque de esas preguntas van a salir los temas. Y no se olviden de suscribirse, porque eso es lo que va a hacer que este programa llegue a muchas más personas. Eso sí es clave. Que gracias, Shirley, por todo esto hoy. Gracias a ti.